Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que si nos están escuchando, nos están oyendo, ahí es diferente escuchar y oír, pero bueno, una de las dos cosas que nos interesan que nos escuchen y que nos oigan, lo hacen a través de la 10 Capital Radio en el archipiélago canario. También nos pueden escuchar con el móvil y pues se ponen los auriculares, que yo lo hago habitualmente. Buscan la 10 Capital Radio, la 10.es, van a la página web, le dan play, se oye de maravilla. Yo me pongo con el móvil los auriculares y me doy unos paseos por Santa Cruz fantástico, escuchando la 10 Capital Radio. Bueno, ya tenemos al portavoz de los vecinos en Canarias, que hoy tiene muchas cosas que decir importantes. Abel Román, buenos días. Hola, muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos de Canarias. Bueno, me mandabas un mensaje cuando estaba yo en antena, que los agresores del señor mayor en Torre Pacheco, Torre Pacheco es un pueblo de Murcia, que por cierto, ayer decían que había 3 imanes, José Juan me ha corregido y hay 4 imanes. Imagínate, si hay 4 imanes, hay 4 mezquitas. 4 mezquitas, alucinante. Que los agresores, que por cierto uno lo cogieron ya en la frontera, iba para Francia. Los 3, creo que los 3 están cogidos ya. Sí, ya están cogidos los 3. Eran marroquí. Uno legal, que fue el que le pegó la paliza, y 2 ilegales, que eran los que jaleaban al otro. Pero bueno, Pero, ¿y por qué le meten la paliza a un señor? ¿Porque estaban jugando? ¿Porque están mal de la cabeza? Porque estarían emporrados. No. ¿Estarían eso, drogados? Tú te das cuenta que eso no es normal. No es normal. Que A un señor mayor, además. Que tú te diviertas pegándole una paliza a un señor mayor que tú te encuentras por la calle sin ton ni son, tienen que estar drogados. Ahora, vamos a ver. Los vecinos están preocupados con esta cuestión. Ya. No te cuenta que aquí en Canarias, ayer estaba mirando yo las estadísticas, hay 24.000 marroquíes. 24.000. 24.000. Y el tema de la inmigración está tratado de muy mala manera. Por supuesto, bueno, antes que nada, para que no empiece la izquierda reaccionaria a llamarme racista. No, pero me da igual, yo ya estoy hasta las narices. Sí, a mí me pueden llamar racista, sí, porque yo les digo primero, yo racista, cuando los políticos en España, en toda la península ibérica, no quieren ni un negro. Pues vaya yo, si soy racista, pues yo quiero ser racista de esto. Allí no quieren ni un negro y aquellos no son racistas. Y el racista soy yo. Es que me da igual ya este tema, bueno, me da igual. Pero yo quiero contar lo siguiente. Es decir, mi padre fue inmigrante. ¿Y lo has contado muchas veces? Y además era palestino y era musulmán. Con lo cual estoy exento de tener una actividad antipática hacia un inmigrante. Y además fui educado en una familia en la cual mi madre era sevillana y católico, mi padre no era un fanático musulmán, y convivíamos los dos perfectamente, respetándose el uno al otro. Como debe ser. Como por ejemplo aquí en Canarias, que es diferente, que todavía no hay estos brotes de violencia de ciertos inmigrantes, porque como en todo familia, en todo sector social hay delincuentes. Entonces aquí en España hay delincuentes españoles y hay delincuentes de inmigrantes. Y además en el último programa creo que leímos un informe del Ministerio del Interior. El informe es demoledor, de las agresiones sexuales en grupo, además. En España. Es demoledor porque la gran mayoría es de marroquíes. Marroquí de musulmanes, vamos a decir de... No, marroquíes. Pero cuando digo la gran mayoría es que estábamos hablando del 50 y pico %, Más, es mucho más. Mira, España tiene 46 millones de habitantes, sí, y habían 500 violaciones en grupo. Pero en una población extranjera de 12 millones, habían 400 violaciones. O sea, se supone 4 veces más. Sí. Y por estadística, los que más las cometían eran los marroquíes, después los rumanos y después los ecuatorianos. Entonces, Ministerio del Interior. Es demoledor el informe. Y además me dicen voces autorizadas en las cuales nosotros contactamos que hay mucho más, lo que pasa que están los datos maquillados. Ahora, vamos a ver, ¿por qué está ocurriendo todo esto? ¿Qué es lo importante, no? ¿Por qué está ocurriendo todo esto?
el gobierno actual está apoyando a la delincuencia, está apoyando que se cometan actos delictivos y no está luchando de una manera eficaz contra toda esta delincuencia. Y vamos a poner ejemplos para que vean ustedes que el tema es así. Los políticos que hacen que hacen malversación de fondos, el año pasado, les redujeron las penas. O sea, a los políticos que cometen malversación de fondos les reducen las penas. A los delincuentes que entran en tu casa y te la roban, tienen ellos más derechos durante 3 años hasta que lo expulsa el juez que tú, que eres el propietario. Si tú vas a tu casa, te la encuentras ocupada y han pasado 3 días y coges e intentas de echarlo, los ocupas cogen, llaman a la policía y la policía te coge y te mete a ti en la cárcel y te mete a ti una multa por molestar a los que te han robado la casa. Pero esto qué coño es. Después ves tú lo que está pasando con el partido que está en el gobierno, que es el que tiene que coger y poner coto a todo esto, y resulta que la cúpula son unos delincuentes. Ya no voy a decir supuesto porque ya están en la cárcel. Y después el presidente del gobierno se ha financiado con los prostíbulos de su suegro. Entonces, pero eso es cierto, lo de, sí, de los prostíbulos, total, seguro. Total. Además, no digo supuesto, digo total. Es total. Porque están diciendo los medios por todas partes. Y los medios, y después, claro, el gobierno dirá que son... Ya hay algunos periodistas pagados por el gobierno que dicen que eso hay que demostrarlo. Está súper demostrado. Y hay testigos, que hay trabajadores allí. Además, es como tú decir que tú dices, y no, a la calle Miraflores no había puta. No, eso tienes que demostrarlo. Es Vox Populi, en las aulas dan, lo conocía todo el mundo. Y si no, iban gays, pero no iban a prostituirse. ¿Cómo que no? Todo el mundo sabía eso, todo es Vox Populi. Y después, la gente que trabajaba, los periodistas están buscando a la gente que trabaja ahí y se lo han confirmado. Entonces, y después otra cuestión importante, ves tú cómo hay el hecho de que, ¿te acuerdas que en las últimas elecciones habían sospechas de que en Correo se estaban manipulando los votos? Después resulta que sale esta ley de que estaba en Correo, que es una tipa que está en los bajos fondos del PSOE haciendo macana, después el Sánchez manipulando los votos en su elección, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto, ¿qué significa? Que la moralidad está por los suelos. La delincuencia ya ha llegado a los altos niveles políticos. Aquí un político se reúne con un acusado de narcotráfico y de blanqueo de dinero y dice que no, que eso él lo hace con cualquiera, como si fuese cualquier cosa. Pero ¿dónde está la moral? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la ejemplaridad? Entonces, claro, cuando ocurre todo ese tipo de cuestiones, me decía ayer un policía, y saber, nosotros tenemos miedo de coger y enfrentarnos a los inmigrantes, porque como hagamos algo un poquito fuera de todo, debido a las circunstancias, porque si coge un tipo, te viene con un machete, tú no le vas a decir, oye, ¿es usted tan amable de dejar el machete en el suelo que le puede usted hacer daño? Tienes que pegarle un macanazo. Y después enseguida se te echa a la gente, porque claro, esos tipos están en barrios en que cualquier situación en la cual la policía quiera atajar a un delincuente, la gente se te echa encima. A mí me acuerdo una vez que me robaron un coche y la Policía Nacional me avisó de que estaba en un barrio bajero, que estaba en un patio, y cuando fuimos con la policía y yo a recoger el coche, todos los vecinos que estaban alrededor nos insultaron. Y la policía, cállate, no digas nada, métete en el coche y vamos a agarrarnos de aquí. Digo, pero vamos a ver, ¿qué miedo es este? Es decir, la policía ha perdido el respeto, ha perdido la autoridad. Los delincuentes cada vez están más engrandecidos porque ven que no hay una reacción necesaria y oportuna y pertinente contra lo que ellos hacen. Entonces, claro, ¿quiénes somos los perjudicados? Los vecinos, la gente normal y decente que vemos que estos delincuentes cada vez se nos están echando más encima. Tú llamas a un policía aquí en Santa Cruz, y bueno, no te aparece. ¿Por qué? Yo he preguntado, mira, nosotros empezamos con la gestora de usuarios del Parque Gracia Sanabria. Y siempre decíamos que no habían policías, que todo lo que pasaba en el parque es porque no habían policías. Entonces, al final, uno se hace amigo de los policías municipales que pasan por el parque, ¿no? Y yo le decía una vez, una tarde-noche, a un policía que estaba allí, oye, ¿cuántos
policías ahí en Santa Cruz para patrullar por la noche. Dice, te digo la verdad, dice, hoy, me decía, esta tarde-noche hay una patrulla de 2 policías locales para todo Santa Cruz. 2 policías locales, incluyendo, o sea que toda la Gallega, el suroeste, todos esos barrios, 2 policías locales. Entonces tú coges, llamas, y dices, pero bueno, ¿dónde están los policías locales? ¿Eh? Otro tema, me decía, el 30% de los policías locales está de baja laboral. Hay 400, el 30%, 20 de baja por enfermedad. Pero bueno, y siempre faltan más, y siempre faltan más. Bueno, y los que están, yo siempre les digo a la gente, ¿dónde están 400 policías locales? ¿Qué hacen? Son 3 turnos, ¿de cuántos policías? Pon tú 8 parejas, 32 diarios. ¿Y los otros 330 policías? ¿Dónde están? Tú date cuenta que son 3 turnos, a ver. Tres Tres turnos, pon tú de 8, de 8 a 24. Sí, 24. 3 turnos, tú empiezas, hay días de fiesta, días de vacaciones, gente de baja, ya sabes que al final con cuántos te queda. Sí, pero vamos, que Son haya... pocos policías los que hay. Pero vamos a ver que hayan... Pero es un problema, lo de la policía local es un problema en toda Canarias. Hay ayuntamientos que no tienen policía. Hay ayuntamientos que las comisarías están cerradas por la tarde-noche. O sea, que hay ayuntamientos que hay, a partir de las 2 de la tarde no hay policías en el municipio. Y ayuntamientos muy importantes en Canarias. Sí, bueno, entonces, el problema de la policía es un problema gordísimo, pero gordísimo, pero que ves, no está resuelto. Pero ves, ¿cuál es el fondo de todo este problema de la policía local? Sí. La seguridad. Entonces, ¿qué es lo que llega a producir ese desorden y esa desorganización? Una falta de seguridad que lo pagamos los vecinos, porque tenemos políticos incompetentes que no logran tener que la seguridad esté adecuada. Se falta material a los policías nacionales. No tienen pistolas Taser que rápidamente viene un tipo con un machete y una de dos. Utilizas la porra o la pistola. Como le pegues un tiro de mala suerte y lo mates al tipo, te cae encima una al policía nacional. Pongan las pistolas Taser, que le das un corrientazo y por lo menos lo paraliza durante 5 minutos justo para ponerle las esposas. Entonces, estamos en una situación difícil. Y el tema de la inmigración es otra cuestión que hay que ponerle coto. No es que seamos racistas la gente que pedimos más seguridad contra los delincuentes. Porque hay mucha gente inmigrante que son tipos decentes. Mira, aquí hay 24.000 marroquíes y tú has visto que están todos los días en la calle los marroquíes matando gente o robando, ¿no? Son gente decente, que viven con su familia, tienen un trabajo. Hay algunas excepciones que pueden estar por allí con el tema de las drogas más que con lo que más se ocupan, pero en general aquí en Canarias, de momento, quitando temas turísticos en el sur donde está la droga y corre y los follones y el alcohol, pero en general, en líneas generales, el tema de la inmigración es por el apoyo que este gobierno da a la delincuencia. Y esto no se puede tolerar. Y después vienen la contrarreacción, los extremistas que se ponen a decir barbaridades, como eso vamos a casar al moro, que es una barbaridad, esto es un disparate, porque claro, ¿qué ocurre? Que ahora cogieron enseguida a estos 3 tipos en Irún. Si no hubieran visto estos follones, esos 3 tipos marroquíes no lo hubieran cogido, lo hubieran dejado pasar. Está la manifestación, llegan los marroquíes o los españoles, tiran botellas, esto y tal igual. Han cogido a algunos, ¿no? Tienen miedo inclusive de apresarlo por esos disturbios. Porque si tú le tiras a un policía una botella, una pedrada, etcétera, etcétera, oye, tienes que cogerlo. ¿Por qué no lo hacen? Es que no tienen el apoyo de los políticos para ponerle tope, no solamente con el tema de la inmigración, ¿qué pasa con la droga? En el sur de Andalucía. No, en el sur de Andalucía no, en Canarias. En Canarias no te vayas muy lejos. Pero tenemos un problema aquí de drogas gordísimo. ¿Qué ocurre? Que unos policías compinchados con los narcotraficantes. Pero aquí también. Sí, no, tú estás hablando de eso. Entonces, la Guardia Civil sin medio, los narcotraficantes tienen lanchas más rápidas y más veloces que la propia Guardia Civil, y eso no es evitable. Claro que es evitable. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué el gobierno está protegiendo a los delincuentes? ¿Por qué? Después que no se quejan. Claro, ¿qué ocurre?
¿qué ocurre? Que para para defenderse de la irresponsabilidad en el trato de la delincuencia, te cogen y te maquillan las cifras, te maquillan las estadísticas, empiezan a insultarte diciendo que tú lo estás atacando porque eres un fascista, que no tiene nada que ver. Un vecino normal y corriente lo que quiere es que le dé seguridad contra. ¿Qué fascista ni qué rollo? Pero vamos aquí, pero ¿quién es fascista aquí hoy en día? Es como decir, tú eres un franquista. ¿Qué es franquista? Franco pasó la historia, hizo lo que hizo. Aquí todo el mundo lo que quiere es poder comprarse una casita para vivir para poder vivir decentemente, darle trabajo a sus hijos y tener un sueldo medianamente razonable para vivir con tranquilidad. El 90% de los vecinos está pensando en eso, no en ser fascista o franquista. Son un rollo de los políticos que se inventan para engañar a la gente. Y todo esto que está pasando es humo para tapar los problemas realmente importantes. ¿Por qué no se hacen viviendas en España y en Canarias? Porque no les da la gana. Porque no les da la gana. Y eso después crea inseguridad. Pero si ahora los chicos ya no tienen ilusión de alquilar un piso, sino de poder alquilar un piso entre 4. Una habitación, claro. Porque ya no tienen ni dinero para alquilar una habitación. Aquí en la Universidad de La Laguna hay unas casas para los estudiantes que son 500 y hay 1.500 peticiones. Dejan de ir a estudiar a La Laguna porque no tienen dinero para alquilar un piso, ni siquiera una habitación. ¿Qué hace la universidad? Nada. Y además te digo un dato que lo dice la universidad. Han perdido alumnos porque tenían muchos alumnos que venían de otros lugares de España y de Europa a estudiar a la Universidad de La Laguna, y como no hay vivienda y la vivienda está disparatada, se están yendo a otras universidades de España. O sea, no están viniendo alumnos de otros lugares. Pero pasa como el tema del MIR. El MIR, para que ustedes lo sepan, porque siempre son los cursos. Un chico acaba medicina, se hace un curso de especialidad para hacerse especialista, ¿no? Eso es el MIR. Bueno, pues cuando sale, que es otra cuestión que ya hemos hablado aquí, que ya, por ejemplo, en el tema de magisterio ya lo han resuelto, por lo visto ahora han hecho unas oposiciones para el tema de educación en los cuales solamente vienen el 10% de peninsulares y el 90% cae aquí en los Canarios. Aquí te vienen todos los peninsulares y a lo mejor de 900 chicos que están aquí en Canarias para sacar el curso de especialidad, pues sacan poquísimo o tienes que irte a Menorca o a Mallorca. Pero si en Mallorca para alquilar un piso normalito y corriente te piden 1.300 euros y ese es el sueldo de un... No te digo nada ni Ibiza, que los médicos viven en Mallorca y van todos los días en avión a pasar consulta de la Seguridad Social a Ibiza. ¿Y quién es el responsable de todo esto? El gobierno, porque no le da la gana de hacer vivienda de protección oficial. Porque claro, ¿por qué sale barata una vivienda de protección oficial? Porque el gobierno, como hacía antes, te financia la compra de suelo, una parte, te financia una parte de la construcción, te financia una parte... Mira que se hicieron viviendas de protección oficial en España. En el año 2007, en Canarias, se hicieron 27.000 viviendas en el 2007. 27.000. Y aquí no hacen ni dicen lo que están haciendo porque les da vergüenza. Entonces, esto no puede ser. Bueno, yo siempre les digo que hay que coger y ver lo que hay detrás de todo esto, porque nos están tomando el pelo, están haciendo que la gente se ponga un desarrollo del odio entre unos y otros, y esto no puede ser. Pasa como, por ejemplo, con el tema de Gaza y de Israel y todo lo que está pasando en Oriente Medio. Les recuerdo que mi padre era palestino. Por cierto, de un pueblecito se llama Bet-Canina, a 13 kilómetros de Jerusalén. Y yo les digo lo siguiente, señores. Los occidentales son perfectamente ignorantes del carácter que hay en Oriente Medio entre los árabes y los judíos. Son unos perfectos ignorantes. Solamente utilizan el tema de Gaza y de la guerra de Israel para utilizarlo políticamente para su uso personal. Les importa un pito el sufrimiento de los niños de Gaza porque no tienen ni idea. Los judíos, Israel está luchando contra los yihadistas, que su único ideal es destruir y echar a Israel. Entonces ellos tienen que coger y defenderse y utilizan los mismos medios.
los yihadistas, acuérdense ustedes de todo el tema de lo que pasaba antes. Un yihadista te coge, te pone un mono al prisionero, te lo pone de rodillas, pone una cámara de vídeo delante, y te coge y te degolla y reparte todas esas imágenes. Eso no puede ser. Tiene usted que tener mucho cuidado con todo lo que está pasando, porque el tema de Israel, de Oriente Medio y de los yihadistas, que por cierto, están metiéndose en España y además con el tema estúpido de desarrollar la cultura del extranjero. Los yihadistas están subvencionados por el gobierno español, por ayuntamientos, estúpidamente. Y eso lo han contado aquí a los invitados que hemos traído aquí, expertos en yihadismo, que se echan la mano a la cabeza de la ignorancia de los políticos, no dándose cuenta que a este tipo de personas no se les puede dar nada, porque tienen solamente en su mente una cosa: o eres musulmán o tienes que ser destruido. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante del tema y sobre todo el tema de la manipulación política, de la violencia y de los extremos. Hay que tener mucho cuidado porque los políticos van a lo suyo y sobre todo intentan engañarte y mentir, como constantemente estamos viendo a los políticos cómo lo hacen. Pasamos a otro tema. No quedan nada, 3 minutos. Bueno, vamos a ver. Seguimos con el tema de las Teresitas. La concejala Zaida González ha hecho un video promocional para defender el tema del hotel de 500 camas que quieren hacer en Las Teresitas. Hay un plan urbanístico en Las Teresitas en el cual se quieren hacer 500 camas y un acceso al tranvía. Entonces, como se le han preguntado a los vecinos qué le parece este tema, dice, pero vamos a ver, pero si no tenemos medidas de saneamiento en San Andrés, las aguas fecales no se depuran y van al mar. Después otra cosa importante. Pero ahí hay una depuradora. No hay depuradora. Nada. Y además lo dijo el presidente de los empresarios de medio ambiente, Juan Romeo, que lo trajimos aquí. Bien. Los vecinos no quieren hotel, quieren aparcamientos para que esto se pueda resolver perfectamente llevando ahí el tranvía. Y sobre todo, tiene un problema muy gordo, que son que las personas mayores de la ladera quedan aisladas en la montaña sin posibilidad de bajar a su pueblo y tienen que ser desplazados a residencias lejanas. Hace falta un establecimiento de uso sociosanitario y un centro de mayores para atender a esas personas en Las Teresitas. O sea, ahora mismo, en San Andrés, en San Andrés. Ahora mismo hay unas cuestiones más importantes que hacer un hotel, que a lo mejor se podría hacer más adelante, pero oiga, hay cosas urgentes y otras menos urgentes, y ahora hacer un hotel es menos urgente. Ahora lo urgente es que haya una red de saneamiento, que las aguas fecales no vayan al mar sin depurar, que se tenga en cuenta que San Andrés, por su configuración hecha independientemente por la gente, pues no tiene la gente que vive arriba, ¿cómo baja una persona mayor? ¿Cómo baja abajo y sube? No puede. Entonces hace falta una atención especial a la gente mayor y que se dejen de historias con el tema del hotel, porque ahora eso sobra. Ahora, pero con el tema del hotel llevan 40 años y claro, con los planes especiales. Siempre ponían un hotel. Pero yo en particular no estoy en contra de un hotel, porque tú, por ejemplo, llegas allí y tienes un lugar donde puedes hacer una boda, un cumpleaños, o ir a almorzar decentemente, o irte a pasar 2 días a Las Teresitas allí. Pero claro, es que es un hotel de 500 camas. ¿Qué pasa con las aguas residuales de esas 500 camas? Bueno, pues todo eso habrá que organizarlo, ¿no? Claro, todo eso no se pero hace. si no lo han hecho con la gente del pueblo, lo van a hacer Pero con ¿tú crees? Lo vamos a investigar eso otra vez, pero yo creo que hay una depuradora ahí en San Andrés, ¿eh? Mira, yo traje al experto aquí, Juan Romeo. Vamos a averiguarlo. Pero él te ha dicho que eso no existe. Y si él te lo dice es porque es a lo que se dedica. Es a lo que se dedica. Entonces, claro, yo creo que esta señorita Zaida lo que tiene que hacer es reconsiderar su escala de valores y a ver qué es lo más importante. Es la concejal de urbanismo. Claro, está muy bonito. Y sobre todo, ella dice que ella tiene, como siempre, no, a la gente que dice el no y lo que no. Y vamos a ver, usted está ahí porque lo han puesto los vecinos. En Suiza,
porque tú te nombren a ti como, por ejemplo, presidente, ya no puedes hacer lo que te da la gana. En Suiza tú quieres tú hacer una cosa, recogen 100.000 firmas, hacen un referéndum, y la opción que el presidente diga se la pueden tumbar abajo, porque no pueden hacer, tienes que tener en cuenta, y sobre todo cuando son cosas razonables. Cuando son cosas razonables. Ahora las Teresitas, hay una cosa muchísimo más urgente. Han quitado aparcamientos. ¿Por qué? Llevas con eso, llevas tiempo, con ese ¿Por tema. qué han quitado aparcamientos? Porque claro, la gente me dice, Abel, es un infierno ir a las Teresitas para tal. Nos pegamos 2 horas para llegar allí. Y después a la concejal de movilidad solo se le ocurre como solución poner un semáforo. No vayan a las Teresitas porque ya no cabe más gente. Pero que está muy... Es como decir... para ir a urgencia, no vayas a urgencia, en vez de resolver el problema de urgencia del hospital y poner más cama y más personal, que pongas un semáforo a la entrada del hospital y dices, no entren a urgencia porque no hay cama. Eso como los parking, no es de que no hay más sitio. A ver, nos tenemos que ir. Se nos quedaron un montón de temas ahí hoy. El próximo día, hasta la semana que viene. Abel Román, el portavoz de los vecinos en Canarias. El remate con Miguel Ángel González Suárez.